la mano peluda. Hay muchas versiones de la leyenda de la mano peluda, pero entre ellas destaca una, que se conoce como la mano de Horta. Esta versión se originó antes de la Revolución Mexicana, y nos habla de un codicioso e insensible usurero que, al morir, empezó a penar bajo la forma de una mano grotesca, oscura, y asesina. Corría el año 1908 en la ciudad de Puebla, y los llamados Montepíos. Casas de empeño abundaban y proliferaban bajo el ala indiferente y corrupta. Las autoridades se llevaban parte de las ganancias de los Montepíos del gobierno de Porfirio Díaz. No era un hecho sorprendente, teniendo en cuenta que, si bien el porfiriato representó una época de crecimiento económico, en la práctica ese crecimiento económico se veía ensombrecido por la injusticia social inherente a la enorme polarización. Los pobres se empobrecían, los ricos se enriquecían, la clase media se estancaba de las diversas clases sociales, cosa que a la larga habría de estallar en la subversión de la revolución. Era en ese ambiente de injusticia que los usureros explotaban a sus clientes, tomando todo lo que podían de ellos cual egoístas sanguijuelas. Ropa, muebles, relicarios, vajillas de plata, joyas, incluso los juguetes de los inocentes niños, nada excluían sus manos codiciosas. Pero, entre esos usureros con mucho dinero y poca nobleza, destacaba uno al que casi todo el pueblo detestaba: el señor Villa, conocido como Horta entre los habitantes de la ciudad. Horta era un tipo amargado, codicioso, avaro, materialista, extremadamente egoísta, un tipo que nunca tuvo piedad de sus clientes más desesperados, no de los mendigos sedientos que le imploraban centavos con los labios resecos y la mirada carcomida por el sufrimiento. Era calvo, bajo de estatura, rechoncho como un cerdo, con las extremidades y el cuerpo repleto de abundante vello. De actitud ostentosa, Horta adoraba llevar las manos repletas de gruesos anillos engarzados de piedras preciosas. La gente lo aborrecía tanto que a veces lo maldecían al pasar por su negocio. Mas, como eran tan evidentes sus manos, la maldición que estaba de moda era: que Dios te seque la mano. Pasaron así los días y en la memoria popular quedó grabada la imagen de Horta, sentado en su casa de cambio de la calle Merino, contando y apilando monedas de oro junto a la ganosa, que era como le decían por antipatía a su mujer. Toda su vida fue un maldito avaro, pero un día la muerte llegó. Y, al parecer, Dios le secó la mano, o al menos eso se quiso hacer creer, para darle un castigo aunque sea después de muerto. Fue así que, según se cuenta, en el diario El Duende salió publicada una noticia sobre la mano negra. Se trataba de la mano de Horta, a la cual se había visto trepar por los muros del cementerio de San Francisco. La creencia de que la mano era de Horta se originó en una entrevista con un sepulturero que dijo haber visto a la mano, y que no era una mano cualquiera sino una mano grande, llena de vellos negros, y de anillos engarzados con gemas. El asunto es que el suceso comenzó a repetirse y cada noche, a eso de las 11, una mano negra de lejos, no se veían las joyas, solo la negra silueta trepaba por los gruesos muros del camposanto. No era una cosa de este mundo, era una mano espectral, que ascendía sin caerse como propulsada por una oscura magia, que se movía tétricamente como una cruel tarántula, ansiosa por envolver en las redes del miedo o de la muerte al espantado testigo o a la incauta víctima que, sin verle, no advierta su sigiloso desplazamiento por la tierra o los muros. Y es que, en un instante letal, la mano peluda saltaría sobre la presa o ascendería por su ropa hasta llegar a su cara, donde con sus gruesos dedos le arrancaría los ojos para finalmente descender al cuello, estrangularlo, dejar el cadáver allí y volver con teletransportación o algún otro método fantasmal a su tumba, donde se reuniría con los demás despojos mortuorios. Según la leyenda, la mano peluda siguió viéndose durante un tiempo hasta que finalmente desapareció. La bodega del castillo. Tras varios meses de papeleos y trámites interminables, una pareja consiguió que se les adjudicara un pequeño castillo en una zona rural. Debían habilitarlo como parador turístico y por supuesto, serían los encargados de su mantenimiento. Era un negocio redondo porque el anterior dueño había fallecido hacía menos de un año y el castillo se encontraba en un excelente estado de conservación teniendo en cuenta que llevaba varios siglos en pie. Transformarlo en un hotel de lujo sería pan comido y el banco, tras evaluar los riesgos de la inversión, no dudó en concederles un crédito e incluso en insinuar algún tipo de asociación.
Pero ellos se negaron, habían conseguido la concesión tras mucho esfuerzo, y por qué no decirlo, sobornando a un par de funcionarios a los que parecía que el sueldo no les llegaba a fin de mes. Con la misma ilusión que un niño que abre sus regalos de Navidad, la pareja iba visitando todas las habitaciones, los salones y el subterráneo del castillo, un sistema canalizado bajo tierra que parecía incluso más grande que la parte visible. Tenían incluso una sala de torturas, un verdadero imán turístico que, si habilitaban de nuevo, podría servir como museo. Pero lo que más les llamó la atención era una enorme bodega llena de barriles de licor. Probablemente el vino, whisky y otras bebidas estuvieran dañadas por el paso de los años, pero la curiosidad les pudo y decidieron probarlos uno por uno. Para su sorpresa, no solamente estaban en condiciones de ser bebidos, sino que además parecía que los años habían mejorado sus sabores, estaban deliciosos, y ellos lo aprovecharon celebrando su primera noche en el castillo con una gran borrachera. Menos de un par de meses después, el castillo inauguró sus puertas, transformándose en uno de los paradores nacionales con más tradición de la zona. La gente venía de la capital a pasar un fin de semana y a sentirse como un señor feudal rodeado de lujo. Incluso la gente del pueblo solía visitarlo para beber el exquisito vino que allí servían. La fama del licor fue tal que incluso expertos en vino viajaban cientos de kilómetros para probar el delicioso elixir. Muchas fueron las ofertas que recibieron por los barriles que tenían en sus bodegas, pero ellos sabían que parte del éxito de su negocio era la fama que les otorgaba el ofrecer el mejor vino de mesa en toda la región. Pasó el tiempo y uno de los barriles se vació, por lo que decidieron moverlo para llenarlo de nuevo y esperar unos cuantos años antes de servirlo otra vez. Pero al tratar de desplazarlo se dieron cuenta de que seguía pesando demasiado. Sin duda el tamaño del colosal barril de roble no era un peso fácil de manejar, pero este era incluso demasiado pesado, de modo que optaron por abrirlo en la misma bodega. Lo que encontraron en su interior les dejó helados. Dentro del barril, encorvado y en posición fetal, se encontraba un cadáver de pequeño tamaño. Era un niño. Su cuerpo se había disuelto casi totalmente por el efecto del alcohol y era poco más que huesos, uñas y pelo. Pero el cuerpo era claramente el de un niño de no más de 7 años. Ahora todo cobraba sentido: el excelente estado de la sala de torturas, la curiosa manía del anterior propietario por no relacionarse con el resto del pueblo, las desapariciones de niños que durante años habían ocurrido en la zona. Al llegar la policía se descubrió lo que más tenían dentro de los otros barriles: estaban los cuerpos de otros pequeños y pequeñas que no debían tener más de 10 años. Sin saberlo habían estado bebiendo un licor que contenía la esencia de los pequeños que se descomponían en el interior de cada uno de los barriles. El camionero fantasma. Cuenta la leyenda que un camionero llamado Ignacio Velázquez avanzaba a gran velocidad con su tráiler por una zona montañosa. Aunque habitualmente era muy precavido y un gran conductor, la noticia de que su mujer estaba a punto de dar a luz le había obligado a saltarse las precauciones que normalmente tomaba mientras conducía. Sabía que debía llegar lo más rápidamente posible para entregar un dinero que era necesario para que asistieran al parto de su esposa, por lo que no dudó ni un instante en arriesgar su vida entre abismos y zonas rocosas para llegar lo antes posible. Era una cantidad de dinero muy grande porque sumaba el total de 2 meses de trabajo y la venta de una finca que recientemente había heredado. Cuando faltaban pocos kilómetros para el desvío que le llevaría junto a su esposa y el primer hijo que ésta alumbraría, su camión perdió el control y salió de la carretera. El impacto contra las rocas fue brutal, pero Ignacio consiguió salir del vehículo sin un solo rasguño. Aturdido por la situación y sin saber muy bien qué hacer, intentó que algún coche le llevara hasta su mujer, pero era una carretera poco transitada y tras varios minutos no pasó ningún otro vehículo. Decidido a llegar junto a los que quería de una forma u otra, comenzó a caminar en dirección a su destino. Anduvo por aquella carretera varios kilómetros, pero por alguna extraña razón parecía no avanzar y, cuanto más se alejaba del lugar del accidente, más oscuro se volvía todo.
Desesperado por la situación, decidió sentarse en una roca, aunque no se sentía cansado, mas estaba tan confundido que necesitaba hacer una pausa. ¿Y cuál fue su sorpresa que, al mirar hacia atrás buscando algún coche para hacer autostop, encontró a su camión estrellado contra las rocas? Era como si no hubiera caminado ni 10 metros a pesar de todo su esfuerzo, como si estuviera atado a aquel lugar y le fuera imposible escapar. Se había convertido en un alma en pena atado a este mundo. Sin embargo, el deseo de Ignacio por ayudar a su familia era tan fuerte que ni la muerte le podía impedir que cumpliera con la promesa que le había hecho a su mujer de que llegaría con el dinero. Para él, el tiempo no transcurría a la misma velocidad que para nosotros y cada día era como si volviera a comenzar y no pudiera comprender que la vida seguía su curso normal. Cada día empezaba con la misma angustia por no poder ayudar a los que amaban y despedirse de ellos. Con el tiempo y casi sin darse cuenta, su espíritu se volvía cada vez más fuerte, incluso corpóreo, hasta que llegó un momento en el que pudo aparecerse a los conductores que viajaban por esa vía a la misma hora en que él falleció en el accidente con su camión. La mayoría de conductores, asustados, aceleraban el paso o le ignoraban. Hasta que un día, una noche, un joven llamado Daniel circulaba a altas horas de la madrugada por la carretera, cuando vislumbró a un hombre a un lado de la calzada que parecía haber salido de la nada. Pensando que hacía autostop, detuvo su coche y bajó la ventanilla. Buenas, señora, ¿dónde va? Amigo, necesito ayuda. Mi nombre es Ignacio Velázquez y mi mujer está a punto de dar a luz. Mi camión se ha salido de la calzada, no puedo dejarlo aquí con toda la carga. Mintió el fantasma para no desvelar que estaba ligado a aquel lugar. Pero es de vital importancia que mi mujer reciba este sobre con dinero para que atiendan su parto y las necesidades del niño. Esta es la dirección donde vivimos, una matrona se encuentra con ellos, le dijo mientras le ofrecía un papel con una dirección anotada y un sobre bastante abultado lleno de dinero. Daniel no veía el camión que parecía señalarle al hombre, pero sintió al mirarle a los ojos que era un hombre bondadoso y desesperado y que realmente necesitaba su ayuda. Había algo extraño en él, como si por alguna razón sus ojos no pudieran enfocarle y le viera borroso, pero no le dio mayor importancia y lo atribuyó a su cansancio, ya que llevaba más de una hora con la mirada fija en la carretera y concentrado para evitar salirse de la calzada en alguno de los peligrosos abismos. Alargó su mano para recoger el sobre y la dirección, y de forma casual rozó la mano de Ignacio. Un escalofrío subió por su brazo hasta su espalda, un frío tan intenso que le hizo estremecerse. Quedó paralizado, y ante la atenta mirada de Ignacio, bajó la vista para leer la nota y vio que estaba a pocos kilómetros y no le desviaba mucho de su camino. Levantó la cabeza nuevamente para confirmar al hombre que cumpliría con su cometido. Pero este parecía haber desaparecido. Miró a un lado y al otro, pero no había rastro de él ni de su camión. Se había esfumado con tan rápidamente como había aparecido. Daniel era una buena persona y a pesar de lo extraño de la situación, no dudó en ayudar a aquel buen hombre y a su mujer, que sin duda necesitaría aquel dinero. Habían transcurrido un par de horas y había empezado a amanecer cuando llegó a la casa de Ignacio y su mujer. No conocía el pueblo y las indicaciones no eran tan claras como pensó inicialmente. Llamó a la puerta pero nadie le abría. Una vecina, viendo su insistencia mientras golpeaba la puerta, le dijo que ya nadie vivía allí. Allí no vive nadie ya, si busca a doña Matilde. El nombre de la mujer de Ignacio se cambió de casa hace tiempo. Aquello era realmente raro, pero Daniel era un hombre de principios y estaba decidido a hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudar. Pidió la nueva dirección a la vecina y, aunque estaba en la otra punta de la ciudad, no dudó en acercarse para entregar el sobre. Una hora después llegó a la nueva dirección y llamó a la puerta. Buenos días, ¿está doña Matilde? Dijo pensando que quien le abrió la puerta sería la matrona. Buenos días, sí soy yo, ¿qué desea? Me envía su marido con este sobre con dinero para atender su parto, pero debe haber un error porque obviamente usted se encuentra en perfecto estado. Eso es imposible, mi marido falleció en un accidente de tráfico el día que nació mi pequeñín. Pudo ver a un niño de unos 5 años jugando en el suelo detrás de doña Matilde. Daniel estaba confundido, pero algo en su interior le decía que era el lugar y la persona correcta, por lo que extendió su mano y le entregó el sobre sin hacer más preguntas. La mujer abrió el sobre y estalló en lágrimas cuando encontró junto al dinero una nota escrita a mano por su marido que le decía: No he faltado a mi promesa, aquí está el dinero, siempre estaré con vosotros.
Os quiero. Daniel estaba tan aturdido por la situación que se derrumbó en el asiento de su coche, y empezó a pensar en lo sucedido, la extraña forma de aparecer en la calzada, su mano tan fría como el hielo, como desapareció en un instante. Era todo tan siniestro que debería estar muerto de miedo, pero no era así. Sentía una gran paz y la sensación de haber hecho lo correcto. Recostó su cabeza en el respaldo del asiento e instintivamente miró por el espejo retrovisor. Reflejado en él estaba Ignacio, que le sonreía y le daba las gracias. Daniel dio un salto en su asiento y se giró para mirar tras su vehículo en el lugar que debiera estar el hombre que se reflejaba. Pero allí no había nadie. Miró nuevamente al espejo, pero todo rastro de aquel buen hombre había desaparecido. El rompecabezas. Una familia de 3, el hijo era adolescente, los padres lo habían tenido a edad madura, adquirió un rompecabezas de madera en una tienda de antigüedades. Armar rompecabezas era su pasatiempo favorito. Solían jactarse de haber completado, a veces en una noche, paisajes y demás figuras de más de 1000 piezas. Eran los típicos rompecabezas comerciales, que en la caja exhiben la imagen que se alcanzará luego de acoplar pieza tras pieza. En esta ocasión, notaron que el rompecabezas que comprarían parecía datar de hacía mucho tiempo, quizá un siglo, y que no había forma de saber a qué imagen llegarían. El dependiente, un anciano de modales afectados y aparente sabiduría, trató de disuadirlos de comprar aquello, no porque no quisiera venderlo, sino por lo que le había escuchado al respecto. Pero la familia estaba demasiado embelesada como para prestar atención a consejos de viejo. Entreoyeron frases como "se termina en una noche", "el resultado es más que una sorpresa", etc., pero no les dieron importancia. Asintieron al enterarse de que, al parecer, su creador había sido un criminal ejecutado en Baviera por crímenes singularmente horribles. Llegaron a casa, el día declinaba, todo parecía propicio para comenzar. Apartaron la mesa de dentro de la sala, se remangaron y pusieron manos a la obra. Al principio hablaban entre sí, pero poco a poco se hundieron en el silencio. Les surgía saber en qué acabarían sus esfuerzos. Esperaban dar forma a un castillo, un paisaje campestre o, en todo caso, una famosa pintura. Se obsesionaron con terminar. Las piezas de madera, exquisitamente fabricadas y aparentemente infinitas, pasaban precipitadamente por sus manos y se iban incrustando en el lugar correspondiente. La familia tenía una mascota, un perro faldero, que ladró numerosas veces al escuchar ruidos. Pero sus dueños, excesivamente concentrados en su tarea, ignoraron las advertencias del animal. Pese a que cada vez era más evidente lo que representaba el rompecabezas, alguna fuerza inexplicable les impedía suspender la actividad. Ya se habían reconocido, incluyendo al perro, y quizá la curiosidad los movía a completar la obra para saber si en la escena aparecía alguien más. No apareció nadie. Los cadáveres brutalmente mutilados de la familia y la mascota fueron hallados en la cocina, reproduciendo perfectamente el rompecabezas que terminó adornando el centro de la sala. La policía fue incapaz de deducir lo ocurrido y, desde luego, jamás encontró al responsable. El destino del rompecabezas es desconocido. Al otro lado de la línea telefónica. Cuentan que aquella enorme casa de la colina no ha sido comprada o alquilada en muchos años. No es una cuestión de precios, lo que ocurre es que muchos saben lo que ocurrió allí. Una historia amarga que ha corrido de boca en boca y que es básicamente la siguiente. Era un matrimonio con 3 hijos, un matrimonio de gente ocupada e importante. Personas con muchos compromisos sociales, políticos o algo así. El punto es que, cuando salían a sus reuniones, dejaban a sus hijos con una chica de la urbanización a la que venían contratando desde cierto tiempo atrás. La muchacha, que según se cuenta era muy guapa, era una de esas chicas alocadas, felices y algo despreocupadas. No obstante, siempre había cuidado bien de los chicos. Así, esa noche jugó un rato con ellos y después de dormirlos fue a la cocina, se hizo unas palomitas y se recostó a ver alguna película en la televisión con el volumen alto. Pasados algunos minutos el teléfono sonó. Buenas noches, ¿con quién desea hablar? Pero nadie respondía. Hola, ¿me escucha? Hola.
Siguió intentando obtener respuestas, pero a duras penas podía escuchar una respiración y una especie de risa contenida de fondo. Así que, irritada, cerró el teléfono con brusquedad y continuó viendo la televisión. ¿Quién sería? ¿Algún idiota sin nada que hacer? ¿Un amigo suyo? ¿Un pervertido? En todo caso sería mejor ignorar a quien sea que estuviese fastidiando al otro lado de la línea. Pero una y otra vez seguía sonando el teléfono y aquella risa de fondo se repetía, cada vez colgaba más rápido e incluso pensó en desenchufar la línea, pero no podía hacerlo. Los padres de los niños le habían dejado bien claro que en todo momento debía estar atenta a sus llamadas. Muerta de miedo y perdiendo su paciencia, llamó a una operadora de la policía. Algo andaba mal con esas risitas contenidas y ella debía saber qué diablos estaba ocurriendo. Para su suerte, la operadora, lejos de reírse, le dijo que habían introducido una derivación de su línea en la central y todo lo que ella tenía que hacer era entretener al desconocido para que en la central tuvieran tiempo de localizarlo. 15 minutos después el teléfono sonó otra vez. Sería él. En efecto, solo que esta vez ya no estaba la risita contenida de fondo, sino una carcajada histérica, sádica, parecida a esas que a veces muestran las películas de terror de Hollywood. Pare de reír. ¿Qué le he hecho yo? ¿Por qué me hace esto? Dijo nerviosa, irritada y con la voz al borde del llanto. Nada, el hombre no hacía más que reírse cruelmente, con más histeria a medida que aumentaban las súplicas y la desesperación de la muchacha. No le quedó más que colgar, después de lo cual intentó en vano calmarse. Finalmente, apenas unos 5 minutos más tarde el teléfono sonó otra vez. Esta vez los nervios fueron tales que sintió como el corazón luchaba por salírsele del pecho. No contestes, se dijo a sí misma, aunque no pudo resistirse y contestó. Habla la policía. Salga inmediatamente de la vivienda. Las llamadas que recibía vienen de la otra línea de la casa en que está. Hemos mandado una patrulla, salga ya. El teléfono se le cayó de las manos y gotas de frío sudor resbalaban por su frente empalidecida por el susto. Quería correr, pero sus piernas no respondían, solo temblaban y temblaban. Cuando respondieron, echó a correr con desesperación hacia la escalera para recoger a los niños que estaban en la planta de arriba, pero antes de subir, aquella misma carcajada sádica la detuvo en seco. Al mirar al final de las escaleras, junto a la puerta del cuarto de los niños estaba un hombre alto, de frente amplia y cabello rizado y gris. Estaba vestido con un mono blanco como el de los pintores, pero estaba lleno de manchas rojas y en su mano derecha el hombre sostenía un enorme cuchillo ensangrentado. El terror que sintió fue tal que quiso gritar y no pudo, se tropezó mientras intentaba llegar a la puerta de salida y, una vez que estuvo enfrente, intentó una y otra vez abrirla, pero las manos le temblaban tanto que la llave se le caía o ella la metía mal. Mientras esa horrenda carcajada de fondo, sonando cada vez más fuerte a medida que el asesino se acercaba con una lentitud tan extrema como cruel y premeditada. Gracias a Dios consiguió por fin abrir la puerta y tuvo la suerte de que a pocas calles estaba en camino un coche de la policía. Corriendo, se alejó unos 50 metros de la casa, viendo con asombro cómo el asesino no la seguía. La policía entró en la casa, pero nunca encontraron al hombre, que probablemente escapara por alguna ventana. Pero, lo que aquellos agentes vieron ese día en el cuarto de los niños les marcaría por el resto de sus vidas. Las paredes estaban cubiertas de manchas de sangre, había tripas y vísceras esparcidas por el suelo, las 3 cabezas de los chicos estaban sin ojos y separadas de los cuerpos y, junto a otras atrocidades de la escena del crimen, se habían encontrado unos pañuelos que a modo de mordaza habían impedido que los gritos de sus víctimas sonaran en toda la calle. La niñera, al estar viendo la televisión con el volumen muy alto, nunca escuchó nada y el psicópata aprovechaba los pequeños descansos mientras torturaba y asesinaba a los niños para llamarla por teléfono y reírse del hecho de que a escasos metros estaba acabando con la vida de los pequeños que ella debía cuidar.